ser todos los lunes. ¿Ya confirmado? Pues dependiendo, porque la verdad es que estamos realizando DAT y todas esas pruebas de orientación vocacional, entonces cuando se nos está enseñando cómo aplicarlas, sí. Ya la calificación sí la podemos ver virtual, pero es prácticamente estamos viendo cada lunes la aplicación de la práctica, la prueba. Ok, está bien. No hay problema. Mientras tanto, los demás, si pueden ir, los que sí pueden encender su cámara, vayan encendiéndola. Por ahí veo que varios se andan movilizando. Ok, bueno, la semana pasada no pude tener la clase el día lunes. El día lunes ya lo teníamos programado que íbamos a dar descanso. Luego ya el día miércoles me surgió un inconveniente que no tenía en consideración. Y por eso les envié que fueran adelantando ustedes con el video. ¿Lograron ver? El del arte y ciencia de la clínica. Honestamente. Sí, le. Ok. ¿Quién más? Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hacer perdón, Sara. No le había visto la manito levantada. Oh, solo era que me estaba diciendo que sí, que también ya la terminó. Ok, está bien. Les hacía este comentario porque ese es el último tema que nosotros vamos a ver en esta unidad. Y tomé en consideración lo que ustedes me habían dicho acerca de que el día miércoles es el concierto de la famada, ya me di cuenta, la tal bichota. Entonces, ¿saben qué? O sea, yo igual tengo que ir a la universidad porque, bueno, también eso es algo que les quería adelantar. La universidad hizo un nuevo reglamento, podría decirse. Solo regálame un segundito. Perdón, les decía que la universidad hizo una nueva disposición y realmente nosotros ya solo tenemos que ir 2 días a la semana. Por eso, hoy, como pueden ver, no hay sonido ambiente, no hay tanto sonido ambiental con mi compañera de cubículo, porque yo ahora solo voy martes y miércoles. Entonces, o sea, yo igual voy a estar el miércoles, pero vamos a sostener la clase de manera regular virtual. Para los que se han estado estresando de cuándo vamos a ver presencial, que si hoy, que si mañana, yo les dije, primera y segunda unidad es virtual. La última ya va a ser casi todos los días, se los dije desde el día 1. Les dije, no vamos, porque me han escrito, hoy es presencial, hoy es virtual. Ya lo saben desde el inicio, se los dije. Entonces no hay necesidad que yo les esté diciendo. Cuando nos veamos presencial, yo se lo voy a hacer saber. Por ejemplo, tengo aquí a Liz, por ejemplo, que está en medición. Cuando yo les dije, ustedes van presencial, se los dije, se los recalqué, les dije, tal día lo vamos a ver en la universidad, en tal aula, porque nuestra clase no tiene aula. Hasta este momento solo dice cubículo 9, ¿cierto? Cubículo 10, mejor. Entonces no tenemos aula específica ubicada para nosotros. Entonces, con calma, yo no los estoy obligando a que vayan ahorita a la universidad, porque se los dije desde el inicio. ¿Okay? Entonces tomen eso con tranquilidad.
Eh, Muy probablemente la otra semana sí nos veamos, una para el examen y dos para ir adelantando un poco con las pruebas, ¿ok? Bueno, más que con las pruebas va a ser con la entrevista, ¿ok? Porque recuerden, yo les había dicho, en la tercera unidad ya vamos a ir trabajando directamente con las pruebas, ¿ok? Entonces, pero antes de aplicar pruebas hay que aplicar entrevistas. Y eso es algo que nosotros vamos a discutir. Y eso lo vamos a hacer probablemente el lunes y miércoles. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces todo depende también. Me enviaron un mensaje yo no sé si ustedes vieron también el comunicado oficial de la universidad hoy con respecto a un audio que anda, perdón, a un audio que anda por ahí circulando con el tema de que quisieron secuestrar a una muchacha. Entonces, tengan paciencia, tengan calma, esta semana nos vamos a ver. El examen está para el 15 de junio, no hay ningún problema, lo movemos para el siguiente lunes. Eso no es, eso ya no nos quita nada. Incluso esos 2 días que nos veamos probablemente la siguiente semana, vamos a poder avanzar mucho más. Entonces, no se estresen, no me estén preguntando también cada día en la mañana hay un correo electrónico de alguien preguntándome, ¿y hoy la clase es presencial? No, yo se lo voy a hacer saber. Como hoy, o sea, una semana antes les estoy diciendo, lunes y miércoles de la próxima semana nos vamos a ver. Y todavía estoy con un poquito de reserva porque no sé qué más va a pasar después de esto, el pronunciamiento que hizo la universidad. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Dudas? Reyes por ahí, no sé quién será Reyes nada más. Lick, esa computadora, bueno, es otro usuario, es mío. Okay. Es que tengo problemas con mi laptop a veces, entonces me conecto de otra computadora. Ok. Perfecto. Así es que yo, como lo miraba ahí, pero puedo silenciar el micrófono. De hecho, Ni no siquiera tiene. tiene, no, No. ya lo vi que no tiene ni micrófono. Ya lo vi. Ok, perfecto. Ok. No sé si alguien más había visto que alguien tenía la mano levantada. No, creo que no. Ok. Entonces, esperemos a ver qué pasa en estos días. Mantengan la tranquilidad, la calma, no hay prisa. Vamos muy bien, vamos a un buen ritmo con la clase, así que no se estresen. Ok, y entonces voy a iniciar. Hoy vamos a hacer una sesión relativamente corta, porque el tema asumiría que ustedes ya lo avanzaron por su cuenta. Lick, una consulta. Adelante. Con respecto a cuando hicimos los dúos, usted quedó que nos iba a asignar una tarea. Sí. Ahorita sí recibí ese correo electrónico. Regálame un chance. Ok, es así. Gracias por recordarme, Rodolfo. Regálame un segundito. ¿Quién me mandó ese correo? Carlin, ¿verdad? ¿Quién fue? Para buscar el nombre exacto. ¿Recuerda? Sí, Carlin. Ya no andaba tan mal. Ok. Vayan sacando por ahí entonces. Vayan sacando lápiz y papel. Y
¿Están viendo ahorita mi pantalla? ¿Sí, verdad? Voy a apagar su cámara si quieren. ¿Están viéndolo? Sí, Lick, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, ok. Regalen un segundito porque acabo de descargar. Ok, en el caso entonces de los grupos. Ahora tenemos... Okay. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí, verdad? ¿No está el número del grupo? Grupo 1, grupo 2. ¿Ok? O sea, apunten qué número de grupo son ustedes. ¿Ok? Celeste, o alguien podría ayudarme a leerlo si quieren. Ok, grupo 1. Grupo 1, Génesis Sierra, Dorian Laínez, Luis Elvis. Adelante, que vea feedback. ¿Me escucha, Lick? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante, yo sí lo escucho. Okay. Grupo 2, Rodin Daniel Ruiz Aguiluz, Nelson Eduardo García López, Gabriela Nicole Lagos Ramos. Grupo 3, Ana Lisette Rodríguez, Rodolfo Noé López. Grupo 4, Catherine Marcela Ordóñez, Andrea Yolanda Escalante. Grupo 5, Sara Nayarit Cárdenas, A.B. Celeste Guiriano. Grupo 6, Carlín Estefan Orellana Navas, Scarlett Pamela Sánchez Canales. Grupo 7, Héctor Daniel Manuel Eslara, Gracia María Montes, Tesla Espinal Inés. Grupo 8, Johnny René Martínez, Joshua Leonardo Morales, Norland Joel Maradiaga. Grupo 9, Gabriela Carolina Cardona, Praxis Amar Nolasco. Y grupo 10, Rosa Yamilet Maldonado, Scarlett Ivonne López. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos el número de grupo. Y ahora pasamos a la distribución. Ok, entonces, para el caso, a ver, ayúdeme a alguien más que no oigo tan seguido. A ver, Tesla Espinal, ¿está por ahí? Tesla. Dígame, licenciado, disculpe, no le escuché. Estoy aquí en la universidad y hay mucho ruido. ¿Puede ayudarme aquí con la lectura de los temas por grupo? Ok, los temas serían introyección, identificación con el agresor. Ok, perdón. Antes que siga usted. Los temas son dos. Hay uno de mecanismos de defensa y hay uno de trastorno de personalidad. Okay. Entonces, en el caso de los mecanismos de defensa están en la primera columna. Como pueden observar, grupo 1, luego vemos mecanismo de defensa y luego vemos trastorno de personalidad. Ahora sí, adelante. Ok, entonces el grupo 1 sería mecanismo de defensa, introyección, identificación con el agresor. Trastorno de personalidad sería paranoide. En el grupo 2, mecanismo de defensa sería ascetismo, trastorno de personalidad esquizoide. Grupo número 3, aislamiento y sublimación y trastorno de personalidad esquizotípico. Grupo número 4, desplazamiento por trastorno de personalidad antisocial. Grupo número 5, agresión contra el self, trastorno de personalidad límite.
Grupo número 6, proyección y racionalización por el trastorno de personalidad histriónica. Grupo número 7, rendición altruista con trastorno de personalidad narcisista. Grupo número 8, formación reactiva con trastorno de personalidad evasiva. Grupo número 9, anulación retroactiva con trastorno de personalidad dependiente. Y grupo número 10, represión y negación con trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Muy bien. Y abajo tenemos las instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ayúdeme. Vamos a poner ahora un hombre ahí que me escuche. Que no lo identifico mucho. A ver, Johnny. Johnny. A ver, Johnny no está en clase, entonces. A ver. Joshua. Instrucciones. Trabajar las diapositivas con los siguientes lineamientos. Tipo de letra, Candara, tamaño de letra, título 54, cuerpo 24, distinción entre mayúsculas y minúsculas, no utilizar indiscriminadamente mayúsculas en el texto, interlineado 1.0, texto justificado, sin animaciones y cuide su ortografía. Ok. Estoy leyendo. Pero ya le voy a dar otra vez. Algo importante aquí en este tema de las animaciones. Vean, me refiero a las animaciones entre diapositivas. ¿Se han fijado que hay unas diapositivas que parece que lo marean todo a uno y que usted lo mira hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, que se arruga como papel? Ese tipo de animaciones me refiero principalmente. Puede poner animaciones, por ejemplo, cuando es mucho texto y usted, vaya, por ejemplo, es mucho texto y de repente, pero debe de ir todo en la misma diapositiva y quizás sería muy feo si la divide en dos. Entonces, vaya, ahí lo podemos usar un poquito de animación, pero cuide la animación. Lo otro, hay gente que utiliza indiscriminadamente las mayúsculas en el texto y esto es un error ortográfico. O sea, el texto es, la mayúscula es la primera, la inicial. ¿Ok? Y de ahí nombres o pronombres personales. Y lo otro, cuiden su ortografía, muchachos. No puede ser que ahorita todavía en esta altura de la carrera me pongan obsesivo con C o me pongan compulsivo con C. Uno, es una atrocidad que me dan ganas así como de arrancarme los ojos. Y dos, para esta altura de la carrera es inaceptable. Es inaceptable. Si yo le llego a detectar un error de ortografía, lo voy a poner como en la escuela. Y yo creo que por aquí hay varios llevaron clases conmigo presencial, que si usted me ponía mala una respuesta a un examen, con un error ortográfico, yo se la ponía mala. Si usted quería ese puntaje, me tenía que entregar 100 o 500 veces una palabra escrita correctamente, como escuela. Entonces, tengan cuidado. ¿Ok? Adelante, Josh, con lo siguiente. Ok, la presentación de mecanismos de defensa debe enfocarse en qué es procedencia del mecanismo de defensa, contextos donde es utilizado con mayor frecuencia y dos ejemplos. ¿Sigo? Sí. Ok, 3. La presentación de trastornos de personalidad debe enfocarse en A, qué es, B, características del trastorno, C, mecanismos de defensa utilizados, D, fijación en la etapa psicosexual, E, papel de las estructuras psíquicas en el desarrollo del trastorno. Cuatro, trabaje en ambas
Trabaja ambas presentaciones en la misma plantilla de PowerPoint. 5. Sube el archivo en el espacio indicado en la unidad 2. Muy bien. Entonces, esas son las instrucciones. Este documento se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes la tengan, ¿ok? Y lo puedan observar, ¿ok? Ustedes ven, hay algunos mecanismos de defensa que ustedes ya son un poco más, están un poco más familiarizados con ellos, pero como por ejemplo la CETIC o por ejemplo la rendición altruista o la anulación retroactiva no están tan asociados, tan familiarizados con eso. Por eso la Sí. importancia. Sí, Luis. Perdón que lo interrumpí, Lick, lo siento. ¿Esa la información la vamos a sacar del texto base o podemos indagar en otras? Eso les iba a decir. En los textos base hay alguna información, pero la verdad, en lo particular, yo siento que es muy corta. Entonces, les recomiendo que mejor busquen ustedes por su cuenta alguna información, algunas fuentes. De nuevo, ¿qué les iba a decir? Ustedes estén muy familiarizados que la información no tiene que salir de buenastareas.com ni de Wikipedia ni de la Wiki, ¿ok? O sea, que sean fuentes bibliográficas con rigor, ¿ok? No vayan a salir con ese tipo de cosas. ¿Alguien más? ¿Dudas? No, Lick, de momento no. Ok. ¿Y cómo nos vamos a dividir? ¿Cuánto tiempo? Sea, ¿cómo vamos a exponer? Ok, muy bien. ¿Cómo van a ser los días? Muy bien. Esto más o menos va a ser entre 3 y 4 grupos al día. Eso quiere decir, esto lo evacuamos más o menos en 2 semanas aproximadamente. Para estas presentaciones que son en la segunda unidad, pero son para finalizar la segunda unidad, estas sí, algunas las vamos a desarrollar de manera presencial. Sobre todo esto con la idea de que podamos salir del compromiso de la mejor manera posible. Porque hay mucha gente que tiene problemas, que para conectarse, que ese día le cortaron la luz, o sea, que la EH hizo un corte programado, qué sé yo. Entonces, prefiero que evitemos eso y lo podamos hacer. Más o menos cuándo va a ser, yo creo que va a ser como a mediados de julio. Yo se lo voy a hacer llegar. De nuevo con tiempo. Lick, hoy nos vamos a ver presencial. No. Lick, nos vamos a ver mañana presencial. No, con calma. ¿Ok? Estamos. Ok. Entonces, voy a empezar a presentar la presentación del arte y ciencia de la clínica. Esta información ustedes la encuentran en el capítulo número 7 del texto base de Pedro Sánchez Escobedo. Y por ahí hay alguna información adicional de otras. Si no podemos ir, el jueves no podía venirme, no hay transporte, me tocó tomar otra ruta confusa y llegar casi a las 9 p.m. de casa. Entonces, Carmen, vamos a ver cómo logramos resolver, pero este fue el horario que ustedes decidieron matricular también, y yo los entiendo por completo, pero no podemos hacer la clase solo virtual, principalmente psicodiagnóstico.
Entonces, en el caso de por qué les estoy haciendo la presentación, porque yo quiero que ustedes empiecen a entender que el tratamiento, o sea, el psicodiagnóstico es una parte del tratamiento, no nos quedamos solo en el diagnóstico, sino también cómo podemos ayudar a mejorar la situación para el individuo. Y el término clínico como tal viene de la medicina, realmente la medicina es quien empezó a utilizar esta información para poder realmente tratar la mayor cantidad de síntomas, de signos y síntomas que existen en la medicina actual. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre un signo y un síntoma? El síntoma es lo que manifiesta tener el paciente y el signo es algo medible. Por ejemplo, el tomar la presión, el hacer los exámenes, dan referencia del síntoma que presenta el paciente. Ajá, exactamente. Eso es uno de los puntos más importantes que están asociados con el proceso de diferenciar un signo de un síntoma. Y esto sobre todo está muy asociado con en el tema médico, ¿no? Pero si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, pensemos en un signo, como lo que acaba de decir, como toma de presión arterial, o por ejemplo, qué sé yo, la toma de la glucosa, en términos de medicina, ¿no? Y luego el síntoma, por ejemplo, una cefalea. Me duele la cabeza, pero no sabemos cuánto me duele, o cómo me duele, o qué tan frecuente me duele, porque no es tan fácil de poder evaluar. Por eso es un signo. En el caso de psicología, también tenemos algunas situaciones que pueden ser signos, como por ejemplo, podemos evaluar la capacidad intelectual, ¿sí? Podemos evaluar, por ejemplo, el lenguaje, sí, totalmente. Podemos evaluar habilidades motrices, totalmente. Ahora bien, ya la persona, si nos metemos en tema de medir personalidad, ya es otra cosa. Pero lo importante es que entendamos estos elementos. Porque cuando nosotros lo vemos en términos de psicología, perdón, cuando nosotros lo vemos en términos de psicología, aplicado ya directamente, es como nosotros podemos enfocar lo que nosotros sabemos, pero hay distintas, ¿cómo les puedo decir? Hay distintas ramas en las que nosotros podemos enfocarlo. Y por ahí veo que se me fue duplicada una, que en el caso de, por ejemplo, los trastornos mentales, ya cuando llegan a un término de trastorno, ya es cuando hay una presencia una presencia constante de un síntoma o de un signo, como por ejemplo el caso de los trastornos del estado del ánimo, que han cumplido ya el tiempo apropiado para su diagnóstico, o por ejemplo en el caso de algunos trastornos como ansiedad, depresión, distimia, y podemos aplicar la psicología hacia esto. También tenemos algunas otras enfermedades psicosomáticas ya relacionadas con el estrés, con el manejo del estrés y con algunas dificultades, o los problemas de ajuste y adaptación. Por ejemplo, se les presenta un nuevo reto, una dificultad a las personas, por ejemplo, y luego cambian de trabajo, cambian, por ejemplo, de ciudad, o por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos viviendo con el tema de adaptación a la semipresencialidad, tiene mucho que ver con los problemas de ajuste, o por ejemplo, el duelo. Yo lo veo el duelo como un problema de ajuste a la vida sin esa persona. ¿Okay? Ahora, hablando de la anamnesis, los que llevan medición 3 conmigo, o los que ya llevaron medición 3 conmigo, no se vale que contesten esta pregunta, pero ¿qué
¿A qué nos referimos con el tema de anamnesis? No se vale los que ya llevaron la clase conmigo. Vaya. Por ahí, Dorian, Eduardo, Rodi, que no han llevado clase conmigo. Porque los demás ya la saben la respuesta. En mi caso no había llevado clase con usted, licenciado. ¿Y a qué nos referimos con anamnesis? Pues normalmente es un resumen de la vida del paciente, en donde muestra sus hitos de desarrollo y sus procesos evolutivos. Exactamente. O sea, sí, y de nuevo, ese es una ¿cómo les puedo decir? Es una respuesta correctamente parcial, porque obviamente sí es uno de los apartados importantes de nuestros informes psicológicos, pero también es esa capacidad, esa habilidad que nosotros tenemos como clínicos de poder analizar los casos y llegar de manera exhaustiva a los síntomas, a los signos, a la historia del paciente y entenderlo desde su perspectiva. ¿Ok? Porque en este caso, no solamente, o sea, quiero que me entiendan con algo. Vaya, por ejemplo, usted estuvo expuesto a alguien que estuvo con COVID. Vaya, para ponerles un ejemplo muy adaptado a nuestra realidad. Imagínense que hoy, día 1, usted estuvo expuesto y la persona le contagió. ¿Usted cuándo diría que inició este problema? O sea, usted empieza a mostrar signos y síntomas relacionados con el COVID y usted dice, bueno, esto empezó, ¿qué día? Podrían decir. Es bien, eso depende, y creo que si es una persona que no sale de su casa y de repente se expuso, podría saber el día exacto, pero en mi caso personal, yo que voy a la universidad, que voy a trabajar, que voy en transporte público, es como más difícil de saber. Uh-huh. Bueno, vaya, pero yo les digo, si hoy estuve expuesto, usted dice, bueno, hoy lunes, empecé con los síntomas, qué sé yo. Pero es fácil de poder rastrear, o sea, es fácil de poder llegar cuando, o vaya, se viene y hoy en la mañana se comió una catamal con malteada y limón, que yo sé de gente que lo hace, ¿no? Y en la noche tiene diarrea, o sea, es lo lógico, ¿no? Lo que usted desayunó, pues eso fue lo que le causó que el que estuviera con un malestar estomacal. ¿Cierto? Muy sencillo. Cierto. Y en psicología, cuando usted viene, le trata de preguntarle, ¿y usted más o menos cuándo inició con estos síntomas? La mayoría no lo recuerdan. La mayoría no saben qué hacer. Como, ¿qué hago con esta información? Como, ¿y ahora? ¿Qué hago con esto? Entonces, a eso nos referimos, que esa habilidad que nosotros necesitamos es porque en muchas ocasiones el origen de la conducta desadaptada o los malestares psicológicos o los trastornos mentales no tienen un inicio específico. No es como que, y les digo la mayoría, porque va, por ejemplo, personas que tienen un duelo, por ejemplo, todavía que está causando malestar significativo, bueno, es fácil de llegar, ¿no? A cuando inició toda esta situación. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona con depresión,
de que cuando iniciaron los síntomas, muy probablemente toda su vida. Muy probablemente desde siempre. Muy probablemente usted le diga, no, es que la verdad es que así ha sido toda mi vida. Entonces, esto es algo muy, muy importante que debemos de entender. Porque si yo necesito, o sea, para poder llegar a ese punto, necesito con mi habilidad, con nuestra habilidad a nivel psicológico, a nivel de entrevista, poder llegar a evaluar, poder llegar a entender dónde inicia. Y esto también exige que coordinemos técnicas. Va a exigir que nosotros podamos utilizar 2, 3, 4 pruebas, entrevista. Vamos a necesitar que también hagamos, por ejemplo, evaluación a nivel conductual. ¿Ok? Entonces, algo importante de todo esto. Debemos de entender cuándo hacerlo, cómo hacerlo. De nuevo, la entrevista no es un papel muerto. La entrevista es lo vamos a ver en la segunda unidad, pero la entrevista es ese arte que nosotros necesitamos para poder llegar a este punto. Antes de pasar por el tema de entrevista, quiero que hablemos de 3 aspectos esenciales para poder llegar a un diagnóstico apropiado, que son, yo lo veo como herramientas que facilitan el proceso. Y vamos a hablar específicamente del punto 1 y punto 3. El punto 2 lo voy a mencionar, pero realmente no nos corresponde a nosotros, ¿okay? Como psicólogos, pero sí debemos de tomarlo en consideración, que la aproximación que nosotros tenemos a nuestro paciente, el examen físico y el examen mental. A ver, ¿quién me quiere ayudar por acá? Génesis. Génesis, ¿ya llegó? O Norla. ¿Me puede repetir la pregunta, Lee? ¿Qué entendió usted por este gráfico? ¿Qué se entiende? Bueno, de lo poco que podría mencionar nada más, bueno, como dice ahí, aproximación al paciente. Bueno, lo importante, según lo que he venido en las clases de las mediciones y todo, es el establecer un buen rapport. Porque eso facilita la evaluación a futuro. Okay. Vean, algo importante. Todo radica acá. ¿Okay? Y empecemos por algo. Dice, de lo que está hablando, me hizo recordar el ejemplo de la grabación que mandó el miércoles pasado sobre cuando iba un nutricionista. Génesis, a ver, ¿quiere hablar de eso? Bueno, escribió el chat, pero no sé si puede hablar. ¿Qué opinan sobre ese ejemplo que puse? A ver, quiero ir a Gabriela Lagos. Hola. Hola. Sobre lo del nutricionista, bueno, yo no vi exactamente el ejemplo. No sé si lo podía dar usted hoy. ¿Yo? Sí, porque... ¿No lo vio? No llegué a esa parte. Ok. Scarlett, por ahí. Scarlett Palma. O Scarlett López, cualquiera, ¿no? Dígame, Lick. ¿Usted vio el video? Ahí, bueno. Yo lo andaba buscando con ese. ¿Qué opina sobre ese ejemplo del video?
el ejemplo que salía del nutricionista hablaba acerca de las apariencias, que cómo íbamos como a seguir las indicaciones de un nutricionista, pues que a simple vista él no se miraba con una buena salud. Exactamente. Gracias, Sara. Rodolfo, por ahí también levantó la mano. No, iba a comentar eso, Lee. Entonces, adelante. No, perdón, lo que acaba de decir Sara. Es sobre cómo, bueno, cuando se habla también de quizás esté involucrado la parte de la primera impresión, que cómo podemos confiar en una persona que nos diga que tenemos que dar un tipo de dieta, si quizás en apariencia física no lo demuestre, y más allá de eso es quizás en el consultorio, o sea, tenga comida nada saludable o cosas así. Exactamente. Y eso, o sea, empezaba con un ejemplo, de nuevo, muy, ¿cómo puedo decir? Muy superficial, por así decirlo, en este sentido, porque nuestra profesión requiere de una muy buena primera impresión. ¿Les ha pasado que a ustedes les cae mal a alguien sin haber cruzado palabra, sin haber hablado nunca, sin haber dicho nada, sin haber establecido nunca ningún contacto, pero no saben por qué, pero cae mal? La verdad. Sí, Sí, además, yo creo que hasta conmigo tuvieron de repente algún recelo, dijeron, dame, licenciado. Todo el mundo me dice, no, ¿cómo bien creído? Por Dios, les digo yo, o sea, si supieran que tal vez que me veo creído o algo, pero más que verme creído es que no veo bien. Entonces tengo que como que entrecerrar los ojos más para poder ver a alguien. Lee quizás sea cultural, porque los hondureños somos así. Entonces, vean, ¿por qué hablo de esto? Es algo interesante que también mencionó Rodolfo, el tema cultural. Hace poco estábamos hablando con un amigo acerca de, perdón, acerca del tema de tatuajes. Y me decía, es que aquí en Honduras es difícil que te tatúes, que sea un tatuaje visible y que la gente no te juzgue. Vaya, entonces, si les ha pasado, no sé si ustedes mismos viven esto, pero es un tema cultural. O sea, es un tema cultural que la mayor parte de personas piensan que una persona tatuada es, y eso que ahora termino las dos ideas, que una persona tatuada es alguien inmoral, es alguien malo, es alguien un delincuente. Y eso que ahora la percepción ha cambiado muchísimo en este tiempo. Así que la primera impresión que nosotros damos como psicólogos depende mucho en muchos casos, de nuestras facciones, de nuestras posturas, de la apertura que podemos tener ante ciertas situaciones, de las palabras, los comentarios, incluso hasta el tono de voz. Y eso es algo que de repente no podemos cambiar. Pero no sé si les ha pasado que hay personas que ustedes dicen como, tenía una pacientita, una adolescente, preadolescente, que me decía, es que me cae mal tal persona y nunca he hablado con ella. O sea, no me ha hecho nada malo, pero simplemente el escucharla hablar me estresa. Y yo como, chica, es tan fuerte esto que lo damos con Rodolfo. Lick, fíjese que recuerdo que un ejemplo que nos dio la licenciada en Anormal, como parte de la primera impresión de nosotros como psicólogos, es que si llegase un paciente con nosotros y él tiene bastante arraigadas las ideas, bueno, las creencias, la parte religiosa, uno no, de entrada no puede llevar la contraria en esos aspectos, porque de entrada, pues, o sea, no se gana al paciente o no le genera esa confianza. Sí, exactamente, y eso crearía
eso en psicodiagnóstico es conocido como una resistencia, como un bloqueo para la persona, porque esto obviamente hace que el individuo tenga un cierto recelo ante estos individuos. Entonces, debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros incluso, vaya, ahora a mí me escriben mucho por WhatsApp a personas que me han recomendado con otra persona, y hasta eso, hasta cómo usted contesta, cómo usted, por ejemplo, qué tiempo dedica usted para contestar. Porque hay gente que me dijo también durante la pandemia que muchos de sus pacientes en consejería les escribían a medianoche. Y yo les decía, bueno, que escriba, no hay problema. Pero si usted le escribe de vuelta, usted está abriendo una puerta que no va a cerrar después. Entonces, vean, todo eso tiene que ver no solamente con la primera impresión, sino con todo lo que viene posterior. La primera impresión es como la portada del libro. Y una vez que usted ya se pone a leer el libro, ya es otra cosa. Pero la mayoría de personas, la impresión del libro, la portada, eso es lo que cautiva en muchas ocasiones. Y pasa lo mismo nosotros como profesionales. Y esto nos lleva al punto 2, que es el establecimiento del rapport. Y de nuevo, rapport, muchachos, muchachas, rapport no es ir a preguntarle, uy, ¿cómo ha estado lloviendo todos estos días, verdad? O no es ir preguntarle qué calor ha estado haciendo usted, va, nada, que llueve, o uy, qué cara está la gasolina, ¿verdad usted? Sí, o sea, eso no es rapport. Rapport, usted puede hablar con la persona de cualquier tema. O sea, es como yo lo veo en el establecimiento del rapport como ese pequeño espacio para que ustedes tengan la oportunidad de poder hablar con esa persona y abrir la ventana, abrir la puerta para establecer una conversación más fluida. Yo lo veo de esa manera. Entonces, por ejemplo, si usted comparte intereses de manera mutua, si usted, por ejemplo, tiene algunas aficiones que de repente podrían compartir, qué sé yo, algo por ahí. ¿Okay? Esto genera la confianza en el psicólogo, y la confianza en el psicólogo va a tener impacto en 3 aspectos importantes. Uno es en el pronóstico de la condición. ¿Qué entienden por pronóstico de condición? Pregunta. ¿Qué entienden por pronóstico de la condición? A ver. Luis. Luis Elvir. O Rosa Maldonado. Varios me están diciendo que están teniendo problemas con la luz. Les voy a dar la duda, el beneficio de la duda. Rosa, por ahí. Maldonado. O Héctor Lara, por ahí. No le había contestado porque iba en el transporte, disculpa. ¿Es como un pronóstico favorable al paciente? ¿Cómo? No lo entendí. Es como un pronóstico favorable o bueno para el paciente. No sé, una idea. Ok, se los pongo
Se los pongo desde un punto de vista médico. Imaginemos que usted llega, Gabriela, adelante. Lick, ¿será con generar las hipótesis en cuanto a las posibles causas o problemas del paciente? No, no específicamente, porque eso ya lo abordamos. Aquí estamos hablando como del siguiente paso. Aquí ya nosotros estamos viéndolo para tratarlo. Vaya, por ejemplo, usted viene y llega a consulta, ¿ok? Y en la consulta médica estamos hablando, usted llega con un dolor de garganta, ¿ok? Ese es su signo, su síntoma. Y viene el doctor le hace, qué sé yo, un examen de sangre, le hace un examen, ahora con COVID hay que hacerlo un hisopado, ahora hay que hacer, qué sé yo, un montón de cosas, ¿ok? Y entonces hay distintos escenarios, ¿ok? Uno es que sea un resfriado común. Y el resfriado común viene y, bueno, le afecta a varias zonas de la garganta, mucosas, etc. Otro es que le diga, bueno, le da el tratamiento y le dice, bueno, dentro de 14 días debería estar ya más tranquilo. Otro viene y le dice, bueno, no, hay que esperar, porque, por ejemplo, qué sé yo, es COVID y entonces, bueno, tiene que esperar 14 días, bla, 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 pero se puede complicar, puede pasar esto, puede pasar aquello. Okay. Y el último escenario es que le diga, fíjese que lo que usted lo que tiene es un cáncer de laringe y ya en una etapa muy avanzada. 6 meses tal vez. ¿En cuál de todo, a qué? A todo esto que yo acabo de decir, ¿a qué creen que yo me refiero con pronóstico? Lee creo que habla de, no sé, puede ser la mejora del paciente que puede existir. Exactamente. O sea, el pronóstico es literalmente eso, un pronóstico de cómo la condición puede mejorar, si hay posibilidad de mejorar, si hay, por ejemplo, o si hay un pronóstico favorable ante esta situación. Por ejemplo, hay gente que llega a consulta porque tiene una relación de pareja muy inestable. Y una vez que usted verifica todo, ve el mal funcionamiento que tienen ambos como pareja, y usted dice, le dan una solución, le dan como 2 escenarios. O trabajan fuerte en la relación para resolverla, o simplemente dejan pasar las cosas y se terminan separando. Eso va tras años, largos años de estar lidiando con problema tras problema tras problema. Usted dice como, puchica, qué difícil. Entonces, ese es un pronóstico. Entonces, claro, hay algunos pronósticos que son favorables, hay algunos pronósticos que son reservados y algunos pronósticos que son, que se mejorarían si se recomiendan, perdón, si siguen recomendaciones. Entonces, por ejemplo, para estas personas, de nuevo, de la relación, es un pronóstico que mejoraría o positivo si siguen recomendaciones. Porque imaginemos que muchos de los problemas se deben a algunas conductas en específico de algunos de los dos que se pueden cambiar, que se pueden modificar. Pues todo depende del empeño y del trabajo que pongan ellos. ¿Sí les hace lógica esto? Lee, ¿en qué caso sería un pronóstico reservado? Por ejemplo, hay algunos casos de trastornos de aprendizaje, por ejemplo. Quiero ir como hablando en etapas evolutivas. Trastornos de aprendizaje, por ejemplo, en los que el niño es un niño reincidente, o sea, que no es usted la primera persona que le ha evaluado, sino que ya tiene 2 o 3 evaluaciones previas y en cada uno de ellos
ha mostrado dificultad tras dificultad tras dificultad, y usted observa que los padres nunca siguieron las recomendaciones anteriores, y eso quiere decir de que el problema todavía sigue ahí, el problema sigue latente. Entonces, ahí, por ejemplo, ese puede ser un pronóstico reservado. O, por ejemplo, personas que tienen, como lo que decía, una relación de familia tanto compleja y no se pueden separar de la familia porque de repente no hay, qué sé yo, o hay una dependencia emocional, ahí estamos hablando de que es una condición muy desfavorable. Y luego también hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta. Cuando no hay factores protectores, cuando hay muchos factores de riesgo, ahí tenemos que tomarlo en consideración. ¿Está bien? Sí, gracias. Super. Que ese es un punto importante que generamos con la aproximación al paciente. El segundo punto es la adherencia al tratamiento. ¿Qué nos referimos a adherencia al tratamiento? A ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes les han recetado antibióticos alguna vez? ¿Todos los demás? Sí, Nadie. Liz. Y a mí sí. Ok. ¿Y el tratamiento generalmente cuánto dice? Entre 3 a 7 días puede ser el máximo. Así. Pero nunca le han puesto entre 3 y 7 días, siempre le ponen un día en específico, ¿no? Ajá, sí, o para 7 días. Ok. Pregunta honesta, sincera, abierta. ¿Y usted cumple los 7 días? No. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir bien, entonces no lo... Uy, chica, usted está poniendo el claro ejemplo ahorita de lo que estábamos hablando. Sí, porque a veces son antibióticos muy fuertes y tengo problemas de gastritis, entonces también me daña el estómago. Ok. Pero vaya, por ejemplo, si usted no se adhiere al tratamiento, específicamente a nivel de antibióticos, usted lo que está haciendo nada más es una superbacteria. ¿Sabe a qué me refiero con una superbacteria? Con que usted le está dando suficiente antibiótico como para que lo pueda reconocer y luego pueda luchar contra ese antibiótico, la bacteria. Si usted da el ciclo completo, es para que se erradique por completo esa bacteria. Entonces, por eso generalmente las personas que no terminan sus tratamientos de manera apropiada, tratamientos de antibióticos principalmente, generan una resistencia a los antibióticos. Por eso, un montón de gente de que la amoxicilina, que la ampicilina, ya no les responde. Ya responde. Por eso. Entonces, volviendo al tema. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es 7 días. ¿Y de qué nos referimos con adherirse? Es a hacer los 7 días. O sea, es a cumplir el tratamiento. Y a eso nos referimos con adherencia al tratamiento, con que la persona pueda llevar al pie de la letra lo que se le recomienda. Y de nuevo, esto depende de la confianza que se genera con el psicólogo. Si la persona con el psicólogo que yo voy me motiva, me lleva, me ayuda a crecer, muy probablemente yo tenga mejor pronóstico porque me adhiero mejor al tratamiento. Y también, al mismo tiempo, toco el último punto, que tiene que ver con la constancia y el empeño que yo pongo ante la adversidad, de las dificultades que nosotros podemos mostrar. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, Lick. Okay. Sí, Lick. Okay. Perdón. Un segundito. Ok. Aquí.
cuáles son algunas de las consideraciones que hemos hablado también, para que ustedes lo vayan tomando en consideración, ¿verdad? Es la apariencia, lo que les decía, cómo se viste, cómo se mueve, cómo se presenta, el trato que usted tiene con el paciente. Hablábamos, creo, la semana anterior, que discutíamos sobre, recuerdan, sobre que no es lo mismo que un doctor de clínica privada le vea a que un doctor del Seguro Social le vea, ¿cierto? En muchas ocasiones ni siquiera literalmente ni siquiera lo ven, ¿ok? El presentarse, el cómo usted interactúa con las personas, ¿ok? Y por ahí nos vamos a quedar, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Si quieren vamos encendiendo cámaras para que ustedes, para cerrar hoy. Hoy quiero quedarme hasta acá, porque el día miércoles vamos a estar trabajando, ya vamos a estar viendo la última parte de esta presentación y con eso cerramos la unidad 1. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Hay varios se me desconectaron y me escribieron al correo electrónico también ahorita para decirme, Lick, se cayó el cielo en mi casa, se cayó una lámina, un árbol, y no hay ningún problema. Y otros compañeros, Lick, salimos justo a las 6 también de medición y tal vez no les dio tiempo de llegar a la hora a casa. Sí, no hay ningún problema, no tengo ningún problema, les digo. Pero vean, o sea, la idea de grabar las clases es que ustedes las vean. Pero yo les pregunté sobre el ejemplo del nutricionista y solo 2 o 3 personas lo mencionaron. Eso quiere decir que ustedes no vieron, tuvieron 2 días libres, 4 días, 4 horas para ver un video de 1 hora y no lo vieron. Entonces, yo contra eso ya no puedo hacer nada. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es ver las grabaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, nos vemos el miércoles virtual. Y esperemos a ver qué pasa en estos días también en la universidad con respecto a todo esto. Link por cualquier cosa para ustedes, si le preguntan mañana, igual tenemos mediciones virtual también, ¿verdad? No se estresen. Gracias, Lick. A preguntarle iba porque están en una revolución que usted dijo que iba a ser presencial. No, tranquilos. Y me estaban diciendo, mi esposa me decía, no porque le gusta el concierto, no porque le gusta la música de la bichota, pero estaba hablando de que mañana llegaba y que probablemente iba a haber un gran relajo ahí en Palmerola. Y bueno, así que estábamos haciendo ese comentario ahí todo el tiempo ahí en ese aeropuerto, una desgracia. Pero bueno, y eso es el miércoles también, entonces no nos vamos a ver esta semana virtual, perdón, no nos vamos a ver esta semana para la medición, porque creo que usted, Liz, y solo usted, y ahí no veo a nadie más, y Carlin por ahí, pero creo que no está conectado. Lleva medición conmigo, virtual, esta semana virtual. Ya mañana con ustedes empezamos a ver todo el trabajo que vamos a desarrollar, ya con puntuaciones, calificación, todo, y eso lo podemos ver virtual, no hay ningún problema. Y vamos a ver la redacción ya también del informe esta semana. ¿Ok? Muy bien, Lick, gracias. Super. Para los demás, pórtense bien, nos vemos el miércoles. Voy a hacer algo. Le voy a dar un chance, porque sé que hay personas que salen a las meras 6, en punto de la clase que tienen antes. Entonces iniciamos 6:10, 6:15, más o menos. O sea, para que puedan conectarse, puedan buscar un lugar con más tranquilidad. ¿Ok? Súper. Gracias, pórtense bien, feliz noche. Gracias, Lick, buenas noches. Muchas Buenas noches. No, Lick. Gracias.